Michael se acaba de estrenar en los cines y ha generado una gran división. Los fans la amaron, pero la crítica la destrozó. La película que cuenta la vida del rey del pop sigue sin convencer a todo el mundo. Así que en este video te daré un comentario de la cinta sin spoilers y trataré de dilucidar por qué se está dando este fenómeno. Vamos con el análisis. Michael es una película de 2026 escrita por John Logan y dirigida por Antoine Fuqua, quien tiene en su haber producciones como Training Day y The Equalizer. La cinta está protagonizada por el cantante y bailarín Jafar Jackson, sobrino del fallecido artista y quien hace su debut como actor. La historia nos cuenta la vida de Michael Jackson, desde su niñez en la que actuaba con los Jackson 5 hasta la joven adultez en la que intenta separarse de sus hermanos y principalmente salir del yugo de su padre, quien quiere vivir a través de su talento. Debo decir en primer lugar que yo no soy un fanático de Michael Jackson. Obviamente reconozco su grandeza en la historia de la música y también los pasajes oscuros de su vida, pero no es el estilo que yo suelo escuchar. ¿Esto me da menos autoridad para comentar la película? No, pero obviamente no voy a sentir la misma emoción que un fan, y aquí es donde va el punto principal de este análisis. La película aborda los momentos más icónicos de la vida del artista. Entonces, si eres un fanático de él y ves que te ponen las canciones más conocidas, te recrean los videos más populares o los conciertos que más se conocen, o que tienen un cuidado especial por los outfits, el maquillaje y los escenarios, es obvio que te va a encantar. Entonces mi teoría es que la producción dijo: hagamos una película para que los fanáticos la disfruten, lo cual en mi opinión también es algo muy respetable. Aparte, en la cinta aparece Jafar Jackson, que debido a su voz y a los movimientos que hace y a la forma de bailar, en algunos planos se ve idéntico a Michael Jackson, haciendo ver como si fuera el mismo rey del pop el que está ahí en pantalla. Si te está gustando este video, te pido por favor que me dejes tu like, que te suscribas al canal y que me sigas en todas las redes sociales para seguir creciendo como creador de contenido. Los que acabo de nombrar son los aspectos buenos del largometraje y los que obviamente están destinados a satisfacer a un fan del artista. Sin embargo, hay que ser objetivos en esto y tratar de establecer de manera muy tajante que estos aspectos no hacen que sea una buena película, sino que sea un buen fanservice. Creo que uno de los problemas que tiene es la falta de tensión dramática dentro de la historia. A mi parecer, creo que el único momento en donde podemos sentir este sentimiento es cuando Michael es niño, principalmente por su edad y por verlo tan pequeño en contra de su padre, quien es el antagonista y villano de la película y pareciera ser un titán contra el que no se puede hacer nada. Ahora, una vez que el protagonista crece, siento que esa figura de Joseph Jackson se va desdibujando un poco. Deja de estar tan presente en la vida de Michael, lo cual es lógico, pero contraproducente para un guión que se queda sin un antagonista por un rato. De todos modos, Joseph vuelve por un momento, pero cuando su hijo ya es adulto y famoso. Esto provoca que deje de sentirse como una amenaza real y es algo que está más en la mente y en el corazón del personaje. Entonces, esa falta de tensión hace que la película se vuelva muy plana y muy fácil para un protagonista cuyo único aprendizaje tiene que ser decirle que no a su papá. Otro punto que creo que va en contra de la película es que en los musicales, porque sí, esto es de género musical, las canciones hacen avanzar y desarrollar la trama, cosa que aquí no pasa. Aquí se siente como algo anecdótico y algo a lo que sí o sí hay que llegar y no como un vehículo que nos lleva hacia un desarrollo importante. Ese es otro de los problemas que tengo, el desarrollo de Michael a través de la historia. Siento que este se da de manera muy poco orgánica. En un momento la película se pega un salto de varios años en el que nos perdemos las circunstancias que llevan al protagonista a tomar ciertas decisiones en su carrera. Lo mismo pasa hacia el final, en donde hay un problema en específico que sufre Michael. Esta dificultad se siente como algo circunstancial y no como a algo que se llegó por el avance lógico de los hechos. Sin embargo, creo que no todo es responsabilidad de la película, sino que también de la vida que tuvo Michael Jackson. Siempre se ha dicho que la personalidad de Michael era como la de un niño, entonces esa condicionante hace muy difícil para el guión hacer crecer a un personaje dentro de un arco argumental. Sin embargo, también siento que el guión se aprovecha un poco de eso para mostrar al protagonista como un ser de luz que no tiene sombras. El problema de esto es que un personaje al hacer todo bien se vuelve aburrido. Lo interesante de la construcción de un protagonista no es que sea solo luz o que sea solo oscuridad, sino son los matices de gris bajo los cuales se mueve. En este sentido, no me voy a arriesgar a decir que es un lavado de imagen de Michael Jackson porque en realidad no conozco a fondo la vida del artista, pero sí creo que es un alzamiento de su figura para mostrarlo como la víctima de un villano único. Para no terminar solo
con cosas negativas esta reseña, hay que decir que en términos de producción y de aspectos técnicos, la película es sobresaliente. Las escenas icónicas que todos conocemos de la vida del cantante están recreadas a la perfección. El trabajo de la producción y de los departamentos de arte y fotografía son muy destacados, haciendo que cada momento sea único y se quede en la memoria, sobre todo de los fans del artista. Además, la dirección en el tema de los conciertos es muy buena, dándonos esa sensación frenética y de locura que se necesita, apoyándose en el cambio de planos y en la energía que transmite Jafar Jackson, en donde pareciera que el espíritu de su tío se manifiesta dentro de su cuerpo cuando está sobre el escenario. En conclusión, los comentarios tenían razón. Michael es una película que le encantará a los fans del artista, pero que se queda corta como una obra cinematográfica destacada. Si bien la interpretación de Jafar Jackson es extraordinaria y hay cosas que están recreadas al detalle, la historia carece de una tensión dramática a lo largo de casi todo el guión, y cuenta con un protagonista sin sombras, haciendo que se vuelva alguien sin los matices que todos conocemos que tenía el artista. Yendo a los aspectos técnicos, la película prueba con total claridad. De todos modos, se nota que esto es para compensar una escritura de guión pobre que prefiere ponerse del lado de los fanáticos de Michael Jackson en vez de mostrar una historia con matices de drama como debería ser toda obra. No mencioné en ningún momento que la película no hace ninguna referencia a la polémica de Neverland, porque obviamente no transcurre en esa época y porque probablemente se explorará en una secuela que está casi confirmada. Gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado el video, te pido por favor que me dejes tu like, que te suscribas al canal, además no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video del Bloque Geek.